Respira. Ya estás aquí. Respira hondo ahora. El caos se detiene. Hola, hola, mis amores hermosos. Bienvenidos una vez más a Espiritualidad Urbana. Yo soy Elisa Cibrián, psicóloga. Y este es ese espacio donde podemos hablar de todas esas cosas que probablemente no alcanzamos a decir en 30 segundos de TikTok. Y hoy quiero hablarte de algo que descubrí precisamente gracias a TikTok. Sí, TikTok también puede generar momentos de iluminación espiritual. ¿Quién iba a decirlo, no? El otro día estaba viendo videos y apareció uno que decía algo más o menos así. Soy perfeccionista y procrastinador, así que estoy constantemente estresado por la calidad de algo que todavía ni siquiera he empezado. Y la neta, me reí. Porque, hello, ¿cómo estamos? Esa soy yo. Porque yo procrastino y procrastino un montón. Hay días en los que sé perfectamente qué tengo que hacer y misteriosamente antes de hacerlo descubro que es absolutamente indispensable revisar mi TikTok, acomodar algo, contestar mensajes, preparar café, ver cualquier cosa que no necesitaba ver en ese momento. Y podría parecer que mi problema es que no me gusta trabajar, excepto que hay un pequeño detalle. Cuando finalmente empiezo a trabajar, no paro. Y cuando digo que no paro, quiero decir que tengo que recordarme constantemente el decirme, Elisa, ya. Elisa, come. Elisa, mañana puedes continuar. Elisa, esto no necesita quedar terminado hoy. Esa es mi favorita. Porque puedo sentarme frente a algo y entrar en una especie de túnel en el que quiero avanzar, resolver, terminar, mejorar y entonces me pasó algo. Después de reírme con aquel TikTok, pensé, oye, espera, ¿y si estas dos cosas no son tan opuestas? ¿Y si mi procrastinación y mi dificultad para parar de trabajar una vez que empiezo forman parte del mismo ciclo? Y eso, la verdad es que me voló la cabeza. Porque siempre hablamos de la procrastinación como si fuera un problema para empezar. Pero casi nunca nos preguntamos, ok, ¿y qué sucede después de que empiezas? Y quizá para algunas personas esa pregunta sea muchísimo más importante. Así que hoy quiero proponerte una posibilidad. ¿Y si procrastinas porque no sabes parar? Interesante, ¿no? No siempre procrastinamos por flojera. Empecemos quitándonos una idea de encima. Procrastinar no significa automáticamente ser flojo. De hecho, procrastinar significa algo bastante sencillo. Posponer una tarea que sabemos que tenemos que hacer, aún sabiendo que probablemente posponerla nos traerá consecuencias. Y las razones pueden ser muchísimas. Puede ser aburrimiento, ansiedad, miedo, falta de claridad, cansancio, una tarea que a lo mejor la sentimos demasiado grande, una tarea que no tenemos ni idea de cómo empezar, dificultades de atención o de función ejecutiva, perfeccionismo, incluso una relación emocional complicada con aquello que tenemos que hacer. Por eso no quiero que escuches este episodio pensando, entonces toda procrastinación ocurre porque la gente trabaja demasiado. No necesariamente. Pero existe una combinación que me parece realmente fascinante. Personas que procrastinan muchísimo y que cuando finalmente empiezan, trabajan de una manera brutalmente intensa. Porque aparentemente tenemos dos problemas. El primero, no consigo empezar, y el segundo, no consigo parar. Pero quizá haya ocasiones en las que ambas estén conectadas. Imagina esto. Cada vez que te sientas a trabajar, te dices, voy a adelantar un poquito. Y 3 horas después, sigues ahí.
5 horas después, sigues ahí. Y quizá ya tenías hambre, o querías hacer ejercicio, o querías descansar. Había otras cosas que querías hacer, pero aparece esa sensación. Esa que te dice, bueno, ya que estoy aquí, pues mejor termino. Y termino nunca significa terminar, porque terminas una cosa y ves otra. Corriges algo, revisas, cambias, mejoras y empezamos con frases tipo, déjame nada más, hago esto. 5 minutitos más. Esa es la mentira favorita del perfeccionista. Confirmen. Y eventualmente paras. No necesariamente porque hayas decidido parar. Paras porque estás agotado. Entonces llega el día siguiente. Tienes otra tarea. Y tu cerebro recuerda perfectamente qué significa para ti la palabra empezar. Empezar no significa voy a trabajar 40 minutos. Empezar significa no sé cuándo voy a recuperar mi libertad. ¿Te suena eso familiar? Y si esa ha sido tu experiencia repetidamente, ¿de verdad es tan extraño que una parte de ti no quiera empezar? Y es que tu cerebro aprende de lo que sucede después. Esto me parece importantísimo. Nosotros aprendemos por asociación. Si cada vez que haces determinada cosa sucede otra, tu cerebro empieza a anticiparla. Y quizá conscientemente piensas, tengo que abrir la computadora, pero tu cuerpo ha aprendido otra traducción. Tu cuerpo lo que entiende es, vamos a hacer esto. Perfecto. Nos vemos en 6 horas más tarde. Entonces empiezas a sentir resistencia. De repente quieres un cafecito, necesitas revisar tu Instagram, recuerdas una cosa completamente irrelevante que llevabas 3 meses sin hacer y justo ahora parece que es hiperurgente. Y después nos insultamos. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué floja soy! Es que no tengo disciplina. Siempre hago lo mismo. ¿Por qué no puedo simplemente sentarme y trabajar? Pero quizá podríamos cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte, ¿por qué no puedo empezar? Pregúntate, ¿verdad? ¿Qué creo que va a suceder una vez que empiece? Porque puede ser que tu problema no sea comenzar una tarea. Puede ser que tu problema sea todo lo que te exiges después de comenzar esa tarea. Y es que he identificado que hay un ciclo muy interesante. Vamos a dibujarlo mentalmente, porque quizá lo reconoces o te identificas con él. Tienes algo que hacer y aparece la primera etapa, anticipación. Piensas en la tarea, pero no solamente piensas, tengo que hacerla. Empiezas a imaginar cómo debería quedar. Tiene que estar bien, tiene que funcionar, tiene que tener claridad, tiene que cumplir con cierta expectativa. Y si eres perfeccionista, probablemente todavía no has empezado, pero ya estás evaluando el resultado. Y entonces aparece la evitación. Sí, sin problema, lo hago al rato. No, yo creo que mejor después de comer. No, ya sé, mejor mañana temprano. No, mejor descanso y lo hago el lunes. Es que ahorita no estoy inspirada. Y cuanto más lo pospones, más grande se vuelve emocionalmente. Y entonces llega alguien llamado culpa. Y nos llega con frases tales como, ay, es que ya debería haberlo hecho. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué soy así? Y ahora ya no solamente tienes una tarea
más culpa, más ansiedad, hasta que finalmente sucede algo. Quizá se acerca ese famoso deadline. Quizá te hartas de ti misma. O quizá aparece una ráfaga de motivación y dices, ¡ya! Y entonces comienza el sprint. Te sientas, trabajas, te concentras y de pronto eres una máquina imparable. Lo que llevabas 4 días evitando, lo quieres resolver en una sola tarde. Y entonces aparece el perfeccionismo. Ya que estoy aquí, lo mejoro, lo reviso, le cambio esto, termino aquello. Y entonces entramos a otra etapa, el sobretrabajo. No paras cuando estabas cansado, paras cuando terminaste o cuando de plano tu cuerpo ya no puede más. Y entonces, quien viene es el agotamiento. Y el agotamiento nos dice, no quiero saber nada más. Y quizá necesitas 1 o 2 días para volver a sentir ganas de hacer algo, hasta que aparece la siguiente tarea y tu cerebro entonces dice, ¡ay no! ¡Otra vez no! Y volvemos entonces a procrastinar. Anticipación, evitación, culpa, sprint, sobretrabajo, agotamiento. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta. ¿Y si tu procrastinación es en parte el descanso que no te permites tomar cuando estás trabajando? Y es muchas veces cuando el descanso solo está permitido después de terminar. Creo que muchas personas crecimos con una idea bastante peculiar. Primero cumples y después descansas. Primero terminas y después disfrutas. Primero haces todo lo que tienes que hacer y entonces tienes permiso de parar. El único problema aquí es que todo nunca está terminado. Siempre existe otro correo, otra idea, otra tarea, otra cosa que podrías por ahí mejorar, otro pendiente, otra oportunidad. Y entonces, si descansar depende de haber terminado todo, entonces nunca vamos a descansar sin culpa. Y empiezas a vivir bajo una lógica que dice, todavía no me lo he ganado. Esto se vuelve especialmente interesante cuando la productividad forma parte de nuestra identidad. Por ejemplo, cuando eres la persona que resuelve, la responsable, la trabajadora, la que puede con todo, la que siempre encuentra el cómo hacer las cosas. Porque entonces parar no solamente significa parar, puede sentirse como fallar, como desperdiciar tiempo, como no aprovechar el día o incluso como ser irresponsable. Y ahí la productividad deja de ser simplemente algo que haces y empieza a convertirse en una medida de cuánto vales. Y es importante mencionar que el perfeccionismo no siempre se ve perfecto. Esta parte me encanta, porque cuando pensamos en una persona perfeccionista, imaginamos a alguien súper organizado. Ya sabes, la agenda impecable, todo entregado una semana antes, el escritorio perfecto, la vida bajo control. Y no necesariamente es así. El perfeccionismo también puede verse como no hacer nada. Porque si tengo que hacerlo perfectamente, empezar cuesta muchísimo trabajo. Una primera versión deja de ser una primera versión. Tiene que acercarse inmediatamente al resultado final. Y eso hace que cualquier proyecto se sienta enorme. Por eso hay una frase que me encantaría regalarte el día de hoy. Hecho suficientemente bien puede ser muchísimo más saludable que perfecto, pero imposible. Porque el perfeccionismo muchas veces no busca excelencia, lo que busca es seguridad.
Y entonces aparecen frases como, si lo hago perfecto, no podrán criticarme. Si lo hago perfecto, no voy a equivocarme. Si lo hago perfecto, voy a demostrar que sí puedo. Si lo hago perfecto, voy a sentir que valió la pena. Pero existe un problema. Perfecto no tiene final. Siempre puedes mejorar algo. Y cuando no existe un punto suficientemente bueno, tampoco existe un punto natural para parar. Y entonces hablemos de la incomodidad del antes y el después. Aquí encontré otra conexión que me parece fascinante. A veces la persona que procrastina y la persona que trabaja compulsivamente están intentando resolver lo mismo. No sentir incomodidad. Antes de empezar aparece incomodidad. Ansiedad, incertidumbre, aburrimiento, miedo. Entonces procrastino. Pero una vez que empiezo aparece otra incomodidad. La de todavía no termino. Y ahora no quiero parar. Entonces sigo trabajando. Una estrategia evita la incomodidad antes de empezar. La otra intenta eliminarla antes de parar. ¿Te das cuenta? Y ahí puede estar el verdadero aprendizaje. No necesariamente tienes que volverte más disciplinado. Quizá necesitas aumentar tu capacidad para tolerar dos cosas. Una, empezar sin saber exactamente cómo va a quedar. Y dos, parar aunque todavía no esté terminado. Y esto nos lleva a aprender a dejar cosas incompletas. Esto para un perfeccionista puede sentirse casi ofensivo, incluso abrumador. Pero vamos a escucharnos. Una de las habilidades más importantes para tener una relación saludable con el trabajo es poder decir, por hoy es suficiente. En lugar de decir, ya terminé. Y decir entonces es suficiente por hoy. Son cosas completamente diferentes. Terminar depende de la tarea. Suficiente depende de tus límites. Y eso cambia muchísimo. Porque si aprendes que puedes trabajar 1 hora, guardar, cerrar la computadora, irte a comer y volver mañana, tu cerebro empieza a tener una experiencia diferente. Tu cerebro empieza a aprender. Ya entendí. Empezar no significa desaparecer durante 7 horas. Podemos salir de aquí. Y quizá entonces empezar deja de sentirse tan amenazante. Y ojo aquí, no necesitas confiar en tu motivación. Aquí viene algo muy práctico. Si eres una persona que entra fácilmente en el modo ya que empecé, termino, no dejes que el cansancio decida cuándo debes parar. Decídelo tú antes de empezar. Por ejemplo, puedes empezar a establecer horarios y decir, voy a trabajar de 10 a 11:30, en lugar de decir, voy a terminar esta presentación. Porque una depende del tiempo que has decidido dedicar. La otra depende de una tarea cuyo tamaño puede seguir expandiéndose. Y aquí viene la parte difícil. Cuando llega la hora establecida, detente, para. Incluso si estás inspirada o aunque nada más te falte poquito para terminar, aunque quieras aprovechar que estás totalmente concentrada. Porque el objetivo no es solamente producir. Estamos enseñándole algo nuevo a nuestro sistema. Puedo empezar y sigo teniendo control sobre cuándo termino de trabajar. Y aquí te va otro ejercicio. Cuando tengas algo que hacer, date permiso explícito de crear una versión mala, una versión chafa. Sí, así, chafísima, pésima, horrible. Es más, puedes empezar a decir, voy a escribir el borrador más mediocre de este documento. O incluso decir, voy a grabar una prueba. Voy a hacer una estructura incompleta. Porque muchas veces no estamos procrastinando la tarea.
estamos procrastinando la expectativa que colocamos encima de esa tarea. Entonces, cuando bajamos la expectativa de la primera aproximación, disminuye la barrera de entrada. Y la primera versión no tiene que demostrar nada, solamente tiene que existir. Después la puedes mejorar. Y esto me trae a descansar antes de merecerlo, porque probablemente esta es la parte más incómoda. Practica descansar cuando todavía hay cosas pendientes. Sí, por favor. Sé que algunos acaban de sentir escalofríos. Lo entiendo. Hazlo deliberadamente, porque si solamente descansas cuando ya no queda nada, tu sistema nunca aprenderá que el descanso es una necesidad y no una recompensa. Vete a comer aunque no hayas terminado. Sal a caminar. Échate el capítulo de tu serie. Habla con alguien. Vete a dormir. Cierra la computadora. La vida no puede ser algo que sucede después de terminar tus pendientes, porque tus pendientes nunca van a terminar. Y entonces, después de todo esto, ¿qué tal si no necesitas dejar de procrastinar? Quizá el objetivo tampoco sea convertirte en una persona que jamás procrastina. Todos posponemos cosas, todos evitamos, todos tenemos días en los que simplemente no queremos. La pregunta es si esa procrastinación está gobernando tu vida. Y sobre todo, ¿qué está intentando decirte? Porque quizá algunas veces te está diciendo, no entiendo la tarea que vamos a hacer. Otras, tal vez te esté diciendo, estoy cansado. O quizá el mensaje es, esto me da miedo. O probablemente sea algo así como, no quiero hacer esto. O tal vez su frase es, no quiero empezar porque sé cómo me tratas cuando estamos trabajando. Eso sí pega, ¿no? Entonces, ¿cómo te tratas cuando trabajas? ¿Verdad? ¿Te permites comer, equivocarte, hacer algo que sea bien y no perfecto, cambiar de opinión, parar? ¿Te permites descansar aunque algo siga pendiente? ¿O cuando empiezas a trabajar desapareces tú y solamente queda la persona que produce? Porque quizá antes de exigirle a tu cerebro que deje de evitar el trabajo, tal vez tienes que demostrarle que trabajar contigo es seguro. Y entonces, aquí puede aparecer una nueva relación con el trabajo. Así que me encantaría proponerte un experimento. La próxima vez que tengas algo importante que hacer, no intentes demostrarte que puedes terminarlo. Demuestra que puedes empezarlo y parar. Elige una cantidad de tiempo. Empieza. Hazlo realmente imperfecto. Y cuando llegue el momento acordado, para. Detente. Observa qué está sucediendo en ti. Porque tal vez aparezcan frases como, pero podría adelantar más. Estoy perdiendo el impulso. Es que ya casi termino. Mejor le sigo. Y no tienes que pelearte con esas voces. Simplemente reconoce. Aquí está lo que me estoy diciendo. Aquí está la parte de mí que cree que descansar solo está permitido después de terminar. Y entonces prueba algo diferente. Prueba a decirte, no necesito terminar para tener permiso de parar. Y mañana continúas. Y pasado mañana también. Porque quizá la verdadera productividad sostenible no consiste en exprimir cada momento de inspiración. Consiste en poder volver a ti una y otra vez sin necesidad de agotarte cada vez que empiezas. Porque la vida no empieza cuando terminas. Hay algo que he aprendido y que cada vez intento recordarme más.
Siempre habrá algo más que hacer. Siempre. Podemos terminar un proyecto, pero ¿qué crees? Va a aparecer otro. Podemos responder todos los mensajes. ¿Y qué crees? Van a llegar más. Podemos cumplir todas las tareas de hoy. Mañana va a haber otras nuevas. Entonces quizá la meta nunca debió ser llegar al momento mágico en el que finalmente todo estuviera terminado. Quizá la meta es construir una vida que pueda existir mientras hay cosas pendientes. Una vida donde puedes trabajar y también parar. Donde puedas crear y también descansar. Donde puedas ser ambicioso sin tener la necesidad de abandonarte. Ser responsable sin convertirte en una máquina imparable. Hacer cosas extraordinarias sin necesitar destruirte para conseguirlas. Así que la próxima vez que estés procrastinando y aparezca esa voz que dice: ¡ay, qué me pasa! ¿Por qué soy tan floja? ¿Por qué no puedo simplemente esperar? Quiero que pruebes una pregunta diferente. ¿Verdad? ¿Qué creo que va a pasar conmigo una vez que empiece? ¿Creo que no voy a poder parar? ¿Creo que tiene que quedar perfecto? ¿Que tengo que terminarlo el día de hoy? ¿Que descansar antes de terminar significa que soy irresponsable? ¿Que mi valor depende de lo que yo produzca? Porque quizá no le tienes miedo al trabajo. Quizá una parte de ti tiene miedo a la persona en la que te conviertes cuando trabajas. Y entonces la solución no consiste solamente en aprender a empezar. Consiste también en aprender a parar. En enseñarte. Puedo trabajar 1 hora y parar. Puedo dejar algo incompleto. Puedo entregar algo suficientemente bueno. Puedo descansar aunque haya pendientes. Puedo continuar mañana. Puedo crear sin abandonarme. Y quizá cuando tu cuerpo aprenda eso, ya no necesite protegerse tanto evitando empezar, porque sabrá que esta vez vas a volver a ti. Así que respira. Por hoy es suficiente. No porque hayas terminado con todo, sino porque tú también formas parte de las cosas que necesitan tu atención. Si este episodio te hizo pensar en tu propia relación con el trabajo, platícame en los comentarios. ¿Qué te cuesta más, empezar o parar? Y si conoces a esa persona que lleva 3 días evitando una tarea y sabes perfectamente que cuando finalmente empiece no va a levantarse ni para comer, mándale este episodio. Probablemente necesitamos escucharlos los dos. Yo soy Elisa Cibrián. Gracias por compartir conmigo este ratito. Nos vemos en el próximo episodio de Espiritualidad Urbana. Respira, ya estás aquí. Hasta la próxima. En la urbe.